de honorario. Tengan en cuenta que nosotros pasamos de la ley, antes de empezar con el Power, pero pasamos de la ley 8904 a la 14.967. Y eso, básicamente, ¿qué nos modificó? Bueno, la regulación ahora se hace en use, que se debe hacer la cuenta de cuánto correspondería la regulación en pesos y pasarla a use, por un tema de los intereses, ¿no? A partir del año 2017 nos manejamos con la nueva ley, y esto ha venido a solucionar el tema de la ejecución y la aplicación de intereses, y resguardar en definitiva el importe del profesional, que debe considerarse siempre de carácter alimentario. Así que en ese sentido la ley marca una diferencia y resguarda un poco esto de cuánto significa hoy el honorario para cuando se vaya a cobrar. Hay algunas cuestiones también que se avanza, pero es un poco réplica de la anterior, a grandes rasgos. Incorpora cuestiones importantes que nos aclaran, pero a grandes rasgos, acuérdense que los honorarios se regulan en base al monto de un juicio cuando está liquidado en el proceso, o hay que hacer un cálculo en base a use, cuando nos marca el artículo 9, por ejemplo, cuando no hay un valor pecuniario, nos dice, por ejemplo, divorcio 40 use, tutela 56 use, suspensión de la patria potestad 40 use. Bueno, esos cálculos que ahora se hacen con el use regulatorio, que prácticamente la Corte va modificando mes a mes, les diría, porque hoy el use regulatorio anda por 4.500 pesos más o menos, y lo va... Ahí Sí. lo leí recién de la Suprema Corte, si lo quieren ver, está en la Suprema Corte, abajo de todo dice valor del use, y les va diciendo todos los valores actualizados a qué fecha. Y a partir del 1 de julio está en 4.897. Por lo tanto, todos los honorarios regulados en use van a tener que tenerlo en cuenta al momento de ejecutarlo, a qué valor está computado ese use. Hasta el 1 de septiembre lo tenemos en ese valor. Bien. Después va a cambiar. Sí, acuérdense que es un cálculo que debe emitir la Corte y publicar, porque lo hace en base al sueldo del juez de primera instancia con una antigüedad de 15 años. Así que sí o sí ese cálculo lo tiene que emitir la Corte. Ahora, básicamente la ley divide la regulación de honorarios en si hay evaluación o determinación pecuniaria o no. Muchas veces, en muchos procesos, nosotros no tenemos una determinación pecuniaria. Entonces tenemos que recurrir al artículo 27. Ahora vamos a ir viendo cómo vamos haciendo, ¿no? Pero hay artículos que sí o sí tenemos que repasar. Los de pacto de quota litis, que los tienen el artículo 3 al 5, ¿no? Donde determina hasta cuándo podemos pactar, cómo podemos pactar. Después el 9 es un artículo, si tienen la ley a mano, vayan viéndolo. El 9 es un artículo muy importante porque es el que nosotros tomamos siempre como fundamento de toda regulación de honorarios. Acuérdense, vamos haciendo como tips. El primer tips que ponemos es nunca hacer una regulación de honorarios que no esté fundada. Toda regulación de honorarios tiene que estar fundada. No solo en los artículos de la ley, que también tienen que estar, sino en dónde tomamos, qué parámetro tomamos para regular honorarios, qué base regulatoria se toma, y qué tenemos en cuenta, y dentro del artículo 9 nos señala
perdón, el 16. Sí. El 9 era el del use. El 16 dice, para regular el honorario se tendrá en cuenta el monto del asunto, si es susceptible de apreciación pecuniaria. El valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada. O sea, sí es importante ese trabajo que nos tomamos para fundar la demanda, para fundar un recurso, para ofrecer la prueba, la investigación y el estudio que hicimos como para acompañar el artículo o el capítulo que fundamos, el valor del pecuniario del asunto, los rubros, toda esa elaboración que hicimos sí es importante. La complejidad y novedad de la cuestión planteada. Fíjense, el primer abogado, por ejemplo, que vino con una cuestión de consumidor, el primer abogado que inició un amparo por un daño ambiental, todas esas cuestiones novedosas que necesitan de una elaboración, no es un copio, un daño y perjuicios, y lo reproduzco, sino hay una elaboración donde el profesional entiende que hay un derecho nuevo vulnerado, se tiene en cuenta. La responsabilidad de las que de las particularidades de los casos pudiera haber derivado para el profesional, el resultado obtenido, o sea, no es lo mismo que ustedes ganen o pierdan el proceso para la regulación de honorarios, la trascendencia de la resolución a la que se llegue para casos futuros, esto de sentar precedentes. Fíjense, no sé, recuerdo ahora el caso cuando se inició del boleto estudiantil. Era una acción iniciada por asociaciones para que se reglamente la ley del boleto estudiantil, que en definitiva llevó a que justamente se ponga en marcha. Fíjense la trascendencia que tiene una acción, en el caso de amparo colectivo, o en el caso de contaminación del aire, del agua, la trascendencia quizá de una sola o de un grupo de personas para el todo. Las actuaciones esenciales establecidas por la ley para el desarrollo del proceso y las actuaciones de mero trámite, o sea, esas veces que nosotros decimos, ¿cuántos escritos se necesitan para una sucesión? ¿Cuáles son las esenciales para una sucesión? Inicio, pedido declaratoria de herederos y pedido de inscripción. Todos los demás pueden ser de relleno, de mero trámite, pero todos tienden a esas tres instancias. Pero medular, esas son las etapas que se tienen en cuenta a los efectos de regular honorarios. Que el profesional haya cumplido la etapa, porque si no, tendría que estar regulando cada vez que pide un oficio, que pide una averiguación de domicilio, que acompaña un certificado. Entonces la ley considera cuáles son las etapas esenciales de un proceso y cuáles son las de mero trámite. La posición económica y social de las partes, determinante tener en cuenta esto. Porque si yo no tengo en cuenta de esto, quizás estoy regulando honorarios, sobre todo en aquellas cuestiones donde a veces no hay aseguradora. El demandado está solito. No es el mismo parámetro que se toma para la regulación de honorarios de una persona sin recursos, de algo que viene con respaldo, como en el caso de una aseguradora. El tiempo empleado en la solución del litigio, sí. Perdón, te quería hacer una consulta, ahí un paréntesis. Justo en el tema sucesorio, ¿no? Hay sucesiones que son bastante simples y allanadas para llevar adelante, y algunas son complejas, por documental, por cuestiones de integrantes de la parte sucesoria, por diferentes plazas y demás, ¿no? A veces es más compleja que un juicio de conocimiento. Sí, sí, y lo que yo veo, y la duda que tengo, ¿no? Y hablando de honorarios, las tres etapas que bien marcaste vos con respecto al inicio, declaratoria e inscripción, son en línea, pueden ir en línea de acuerdo a lo que ve el juez con respecto a evaluación fiscal, por ejemplo. Pero cuando vos ves, o sea, nosotros como abogados vemos que va a ser más complejo, ¿conviene hacer un pacto de cuota litis ahí o un convenio honorario
sabiendo de que el Mirá, trabajo va a ser en las más sucesiones fuerte que- justamente tenés la particularidad de que depende mucho si vos vas a intervenir por la masa de herederos o intervenís por uno solo Ujú. en esa complejidad. ¿Por qué? Si intervenís por uno de los herederos y otros por otros profesionales, lo que se suele hacer es clasificación de trabajos. Y en esa clasificación de trabajos, vos justamente haces esta variación que estás diciendo. ¿Qué cosas vos hiciste para beneficiar a la masa de herederos, como esto de iniciar la sucesión, pedir declaratoria, pedir inscripción, y qué hiciste en beneficio de tu cliente? Quizás las cosas que hiciste en beneficio de tu cliente y lo beneficiaron a él, vos las puedas cobrar aparte, en cuyo caso tenés dos regulaciones. Una va a ser a cargo de la masa de herederos y otra va a ser en beneficio de tu cliente. Y en esos casos sí tendrías doble beneficio, porque vos estás cobrándole a tu cliente. Imaginate el supuesto de una sucesión en la que vos iniciaste la sucesión y después presentaste a otro heredero. Ahí tenés dos regulaciones, porque presentar al otro heredero es en beneficio de ese heredero nada más, no beneficia a la sucesión. Ahí vas a tener un tercio de regulación por iniciar y la proporcional correspondiente a tu heredero. Y Pero después, perdón, pero si no lo denunció en el escrito y después lo presentó, en ese sí, caso, si lo denunció exacto, y después lo presentó, o sea, es en beneficio de la masa, digamos. exacto. Pero si vino después, está beneficiando a su heredero. Pero suponete otro ejemplo, para ser más gráfico, que después te presentás entregando las llaves del inmueble, que es bien común de la sucesión. O después te presentás reclamando canon locativo, porque está alguien ocupando el bien. En el caso de entregar las llaves, estás beneficiando a toda la sucesión. Y en el caso de requerir el canon locativo, estás beneficiando a uno de los herederos. En esas clasificaciones de trabajo, vos tenés la posibilidad y la ventaja de cobrarle a lo que beneficia a tu cliente y lo que beneficia a la masa. Y en esa clasificación de trabajos, que hoy vamos a ver seguramente alguna, vos vas a ver la variación que tenés en cuanto a porcentual y en cuanto a caudal regulatorio. Por supuesto que si vos te resulta mejor hacer el pacto, lo haces. Eso se puede hacer en cualquier proceso, en cualquier etapa, aún ya iniciado. Lo que después no tienen que hacer es pedir regulación, porque si piden regulación, estamos dejando sin efecto el pacto. Okay. ¿Se entiende Perfecto. eso? Sí, perfecto. Bien. Entonces, perdón, Ceci, pero respecto al punto 16, me parece que como conclusión, además de tener los elementos objetivos para la regulación de honorarios, estos incisos corresponderían a elementos subjetivos a la hora de regular los honorarios por parte del juez o de la jueza, que va a tener Es en lo que cuenta. claro, ustedes se acuerdan que nosotros tenemos un porcentaje, un abanico para regular. Claro, que es el Entonces, piso sobre el claro, cual. en ese porcentaje, que vos decís muchas veces, ¿por qué? Yo tengo del 10 al 25% actualmente, ¿no? El artículo 21 te dice del 10 al 25%. Porque justamente yo puedo ir bajando o subiendo de acuerdo a todos estos parámetros que recién leímos. Más allá del resultado del proceso y de que sea ganador o perdedor y del monto del juicio. Pero son parámetros que sí o sí me van a pesar al momento de regular. Otra de las cuestiones que tenemos es que el abogado se puede apartar en cualquier momento del proceso, tengan en cuenta eso, y ese apartarse del proceso posibilita la situación de pedir honorarios provisorios. ¿Vieron? No sé si escucharon hablar, los honorarios se clasifican en honorarios regulados, honorarios devengados y honorarios provisorios. Los honorarios devengados son los que se van generando por el transcurso de la actuación del profesional en el proceso, aunque no tenga regulación.
¿no? El abogado trabaja, ese trabajo genera honorarios, pero aún no fueron regulados en el proceso. Eso genera un crédito de honorarios. Al momento, quizá no esté en condiciones el proceso de regularse honorario, porque ¿cuáles serían las características que tengo que tener? Yo tengo que tener finalizado el juicio, con una condena en costas, y tengo que tener la posibilidad de tener regulados los honorarios en cuanto a que esté en liquidación firme y aprobada, el carácter de ganador o perdedor y la condena en costas. Quizá eso no llegó todavía, pero tengo el honorario devengado, tengo un crédito por mi actuación profesional, y si yo me aparto del proceso, puedo pedir que se me regulen honorarios en carácter de provisorios. ¿Para qué? En definitiva, por tener asegurado ese crédito para... Claro. ¿Cómo? Sí, Erika. Para que llegado el momento de la sentencia se tengan en cuenta esos honorarios provisorios regulados del abogado o la abogada que se apartó del proceso, digamos. Exacto. Justamente para garantizar que la sentencia los contemple. Exacto, exacto. Y además, vos ya tenés un crédito quizá para empezar a negociar, porque en el momento de un acuerdo o algún asunto que ponga fin al proceso, vos tenés resguardado tu porcentual. Sobre todo en esos juicios, a veces esos juicios muy largos, que tardan mucho tiempo, o que vos querés apartarte y tener la garantía de que ahí tenés un resguardo ya asegurado. Al momento de revisar el expediente, van a saltar esos honorarios provisorios. Los honorarios quedan a cargo del cliente, del profesional, en virtud de no existir sentencia. O sea, vos podrías cobrarle a tu cliente. Y también el carácter de provisorio, tengan en cuenta que siempre va a estar atado a la mínima. Yo no puedo apartarme de otra escala más que el mínimo legal, que hoy en día es de un 7%, el artículo 22. Bien. Tengo una duda. Sí. A ver, en las sucesiones, cuando no se denuncia un bien, ¿cómo se tienen? Tiene que haber un crédito. ¿En base a qué se toma el cálculo? Sí, las sucesiones, si no hay bienes, no hay créditos, pues no hay deudas, no hay sucesión. Tenés que tener algo para transmitir. ¿Y puede si no ser se que tengas denuncian? un seguro de vida. Algo tenés que tener, si no, no iniciás sucesión. La sucesión es para determinar los bienes, los herederos y las deudas. Muchas veces vos iniciás la sucesión sin denunciar bienes, porque no tenés obligación de denunciarlo. Podés denunciarlo al momento de la inscripción. Nada te obliga. Pero algo tiene que haber. Puede ser que no lo denuncien, pero hay bienes. ¿Y en ese caso se puede pedir regulación sin denunciar ningún bien y se basa en el mínimo? Siempre que hay actuación profesional, hay posibilidad de pedir regulación provisoria. Y habrá que ahí denunciar al momento de que vos pidas regulación provisoria cuál es el bien. Ahí sí te puede exigir el juez que denuncie cuál es el bien transmisible. Las sucesiones tienen una particularidad, que es que el abogado que inició, vieron que muchas veces la sucesión se inicia, se archiva, se saca, vuelve, interín, pasaron varios abogados. El abogado que inició la sucesión vuelve a ser motivo de regulación de honorarios, tantos bienes se agreguen. A ese abogado le van a seguir regulando honorarios por cada bien que se agregue a la sucesión, porque esa etapa de un tercio ya fue ganada por él, ya ese honorario devengado se va a ampliar a los bienes que se adicionen a la sucesión. Lo que ocurre muchas veces es que pasó mucho tiempo y ustedes podrían pedir la prescripción de esos honorarios, para no tener que regularle y pagarle aportes. Bueno, ese es un tema que después vamos a profundizar. Pero, o el abogado murió. Muchas veces el abogado ya se murió, no está, no lo podemos encontrar. Una manera es pedir la prescripción para desvincularnos de ese honorario. Otra posibilidad es que se presente el abogado y denuncie que percibió esos honorarios. Entonces ya con esa denuncia de percepción a ustedes los desvinculan de cualquier otra regulación. Bien, perfecto, gracias.
de nada, volviendo a las etapas, nosotros entonces, la ley de honorarios se basa en tener los honorarios con cuantificación, en base a una cuantificación de plata, digamos, o es una materia que no es cuantificable. Y además se le agregan las etapas. Todos los procesos tienen etapas. Según ustedes hayan desarrollado esas etapas, vamos a tener la regulación de honorarios. En los procesos ordinarios, bueno, y después sumarios, sumarísimos, en definitiva, las etapas siempre van a ser estas. 1/3 sería demanda, reconvención y contestación. 1/2 sería actuaciones de prueba. Y el total serían las diligencias posteriores hasta la terminación del juicio en primera instancia. O sea, no involucra cámara, ¿no? Si ustedes terminaron, llegaron a la sentencia, tendrían el total. Perdón, Ceci, pero ahí podemos ir al anterior. Sí. Ahí. En actuaciones de prueba, para que se compute como un medio, o sea, tiene que haberse concluido la etapa probatoria, ¿verdad? Sí, sí. Tenés que tener desarrollada toda la prueba. Bien, y certificada, para que compute Claro, como... vencido el término probatorio y producida todas las pruebas. Bien. En el sumario, quieren ustedes la demanda, reconvención y contestación con la prueba, y luego la prueba y trámites posteriores hasta sentencia. O sea, tienen dividido ahí, con la prueba dividido, lo que es demanda, contestación, prueba, ofrecimiento y producción y trámite de sentencia. Creo que sigue la placa de los ejecutivos, ¿no? No, es de la sucesión. En los ejecutivos la tengo. No importa. Es la que vimos hoy. Bueno, la sucesión es lo que dijimos recién, ¿no? Tengan en cuenta que las sucesiones tiene que estar inscrito en el registro de la sucesión para tenerla por terminada, ¿eh? No basta con que ustedes se llevan el oficio de testimonio, se lo llevan en el maletín, no. Tiene que llegar a ingresar en el registro para considerarse etapa cumplida. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? Lo que considera la ley como beneficioso o útil para el trámite es lo que se regula. Todo lo que es inoficioso, a veces el abogado cree que por presentar 500 escritos, eso genera actividad útil. Siempre es lo mismo lo que está presentando, o está presentando incidencias que no son, que son superfluas para el proceso, ¿no? Sí. Inconducentes o reclamos, o reiteratorio, ¿no? En este caso también es importante que, bueno, al margen de que estos trámites no generan honorarios, también hay actuaciones extrajudiciales que sí generan honorarios, que es lo que últimamente se están viendo a veces, que aparecen expedientes en la materia de para regular honorarios extrajudiciales, porque son actividades que se han desarrollado en virtud de una actividad judicial, ¿no? Fuera del expediente, fuera de lo judicial. Después a lo mejor que fueron pedidos de oficios, pudieron haber sido alguna gestión extra, que luego de eso no sigue el cliente con nosotros, entonces se busca la regulación de sus honorarios siempre y cuando no hayan sido pactados, que también tienen el trámite de un incidente. Ingresan, se le da trámite de incidente al obligado al pago, que va a tener 5 días para oponerse, y en dicho caso, si no se puso, se proceden a regular honorarios por esa actividad extrajudicial que haya hecho el abogado fuera de lo que es el proceso. O sea, más allá de que... Sí, es muy común, como dice Vicky, hoy tenemos uno para trabajar con eso. Es el artículo 55, y fíjense que muchos no saben cómo sigue este procedimiento. Sí. Dice, para la determinación judicial por trabajos extrajudiciales y administrativos, cuando el profesional o el beneficiario de los mismos lo solicitare, se aplicarán las pautas del artículo 9, 21 y siguientes en cuanto resulten aplicables. Se considerará especialmente que a una actuación profesional adecuada a las pautas establecidas en el artículo 16, que es el que leímos, le corresponde una regulación en el promedio
de la escala establecida para la cuestión debatida en el proceso. Con la petición que se hará ante el juez competente en razón de la materia, deberá acompañarse toda la prueba y demás elementos de juicio que acrediten la importancia de la labor desarrollada, de lo que se dará traslado a la otra parte por 5 días, notificándose por cédula. Y acá viene la diferencia con cualquier otro proceso. De no mediar oposición sobre el trabajo realizado, el juez fijará sin más trámite los honorarios que correspondan. Si hubiere oposición, la cuestión tramitará por proceso incidental. Esto sí varió de la ley anterior, porque antes lo transformaban en un sumario. O sea, tenían que ustedes hacer todo un cobro sumario. Y ahora lo transforman en vía incidental. O sea, en definitiva, que el que se disconforma con eso, venga y diga, no, en definitiva, ofrezco esta prueba para probar que la tarea no fue útil, que no se encomendó, o todo lo que resultara. Pero si no, directamente el juez va a regular honorarios en base a las pautas que determinó. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, acá teníamos que es lo que vimos de cuándo sucedía la provisoria, siempre que haya culminado alguna de las etapas que nos dé lugar a la regulación de esos honorarios, y que se hace el mínimo de la escala legal, en tanto que la definitiva se hará al final del proceso, siempre que haya sentencia, que puede ser por sentencia también un acuerdo, puede ser que haya terminado por acuerdo, entonces eso da lugar a los honorarios definitivos, a la regulación de honorarios. Bueno, esto también es lo que vimos de los provisorios, y acá tenemos la regulación definitiva. Que bueno, tengan en cuenta esto que dice Vicky, la regulación definitiva, bueno, pueden ustedes apelarla, habíamos dicho cómo apelábamos, ¿se acuerdan? La apelación basta que ustedes digan si es por altos o por bajos, si tienen la posibilidad de fundarla, no es necesario, ¿no? Acá teníamos lo de la elección, que después de notificados de estos honorarios, sea por cédula o por medios electrónicos, vamos a tener la posibilidad de apelar, que esto es lo que vamos a tener en cuenta, que va a ser a partir de 5 días, esto es un plazo procesal, y es importante diferenciarlo con el plazo de mora, que va a computarse diferente. A partir de que es notificado los honorarios, tengo 5 días para apelar por bajos o por altos. Y en este caso se va a apelar y a fundar, por el artículo 57, en el mismo acto que estoy apelando en el caso de que sea abogado, que también va a ser diferente para el caso de los peritos. Y acá pusimos... Sí, perdón, Vicky. No, está bien, sí. Tenemos que determinar, no seguimos con la ley, ahora volvemos, ¿no? Pero hay que determinar varias cosas. Cuando yo notifico los honorarios profesionales, tengo que transcribir el artículo 54 en la cédula. Eso es lo que les decía Vicky recién. Ahí ustedes tienen, una vez notificados, tienen 5 días para apelar, esos son procesales, pero tienen 10 días del Código Civil para cumplir esos honorarios. Entonces, al momento de computar la mora, tienen que hacer este cálculo. Hoy lo vamos a hacer. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Ay, esperen que se me activó esto. Bueno, en el caso de los peritos, ojo, variamos la situación, porque los peritos, cuando nosotros, vamos a hablar de esto también, cuando regulamos honorarios al perito, no lo hacemos con transcripción del 54. Entonces no estamos poniendo en mora a nadie. Simplemente el perito notifica sus honorarios para que ustedes lo apelen, o lo consientan, o lo paguen. Ahora, al momento que el perito quiera ejecutar, o ustedes quieran cumplir y controlar esta ejecución, siempre van a tener que librar una cédula intimando al pago de los honorarios de los peritos, para poder producir la mora. Entonces el perito debe intimar al condenado en costas, o a todos, porque acuérdense que el perito puede ir contra cualquiera,
solidariamente, Claro, aunque sí. yo no esté condenado en costas, puedo reclamarle y el otro le reclamará al condenado en costas y ponerlo en mora al obligado al pago. Entonces el perito va a intimar, a notificar los honorarios e intimar el pago. Recién ahí empieza a computarse el plazo para pagarle al perito. O para el caso de la ejecución, tenerlo por consentido y firme. Acuérdense que consentido es justamente que nosotros no dijimos nada, no apelamos, no cuestionamos. Y firme es que venció el plazo y no lo hicimos, o fue a la Cámara y la Cámara resolvió. Cecilia, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿cómo andas, Mauro? Todo bien, por suerte. ¿Usted todo bien? Todo bien, acá andamos. Consulta. En el caso de la notificación que estamos charlando, que podría ser por cédula, también, bueno, yo he notificado, o sea, he hecho el escrito de notificación y lo presento en el expediente. También. Me pasó que en una causa de familia me regularon primero por la primera audiencia y segundo por la segunda audiencia, ¿no? En el primer caso pude notificar, pero en el segundo caso desapareció el tipo. No hubo forma, o sea, al día de hoy que le sigo mandando mensajes me sigue clavando el visto. En ese caso, ¿cómo notifico? Porque, para variar, se mudó y no sé dónde vive. ¿Qué sería tu cliente? Y ex cliente, pues ya renuncié, sí. Ahí le puedes mandar una carta de documento o telegrama. Y no sé No dónde te- vive, ese es el tema. no tenés posibilidad de averiguar el domicilio. No hay caso, desapareció del Acuérdense mapa. que el nuevo Código Civil, ahí les busco. Acuérdense que el nuevo Código Civil, ahora buscamos el artículo, no me acuerdo, Vicky, si vos lo tenés anotado, dice que se entenderá por domicilio hábil el último domicilio conocido a los efectos de la notificación. Así que a vos te basta con denunciar con este fundamento del Código Civil, y que te lo tengan por notificado hábilmente. Ahora. En vez de una carta, esto lo puedo hacer por cédula, eso, entonces, ¿o no? Sí, tranquilamente. Pasaron Basta que cuando pidas nueva cédula, hagas esta mención, porque si no te van a decir Bien. cúmplase con. Y en este ¿Entendés? caso, creo que sí, entiendo. La audiencia fue en febrero. Yo creo que renuncié en abril al patrocinio, más o menos. ¿Y él no se volvió a presentar? No, el tipo desapareció. Desapareció y yo me meto al expediente siempre para ver si aunque sea el otro abogado denunció incumplimiento, algo por el estilo, y no hay caso. Y No hay cuando a nada. vos te fue a ver, no te dijo dónde trabajabas, nada, no tenés ningún dato. No, trabaja en negro, perdón, no quise contar tanto detalle para no robar tanto tiempo. No, pero para Pero sí, todo buscar. eso trabaja en negro. A mí yo tuve la primera audiencia con él en noviembre y ya en enero, febrero me di cuenta que era un caso perdido el tipo en sí. De noviembre quedó la audiencia fijada para febrero. El día de la audiencia me mandó un mensaje a las 8 de la mañana, la audiencia era 8:15, y me puso: Mauro, perdón por todo. Así, apareció así y se metió en la audiencia. Y le dije, yo le había dicho ya por teléfono, y loco, mirá, lo último que hago, porque desapareciste 2 meses, no puedo trabajar así. Terminó la audiencia, quédate tranquilo, te voy a pagar, Mauro, muchas gracias, bla, 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 bla. Desapareció, lo mismo de siempre. Artículo 76, Mauro. Artículo 76 del Código Civil y Comercial. Domicilio ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra. Y si este también se ignora, en el último domicilio conocido. Bien, esa es una llave fantástica del nuevo Código Civil. Sí, Eso y clave. Y en el caso de notificarse en el mismo expediente, ¿se puede? Por ejemplo, digo, si no sé, supongo la otra parte denuncia incumplimiento, este hombre va a necesitar un abogado para contestar ese incumplimiento.
En ese caso, si yo veo que aparece en el expediente, ¿puedo darlo por notificado en los estrados del tribunal? Como se Sería un decía caso de antes? notificación tácita. Claro, Cualquier persona que interviene en el expediente y toma contacto con él, se considera notificado tácitamente de todas las piezas a que tiene acceso. bien. Y si yo quisiera, pues todavía no lo ejecuté el honorario Y te digo una cosa, si él volviera y se presentara, tiene la obligación de denunciar por homicidio real. Claro, exacto, por eso quería esperar a eso, porque se maneja así, por lo Pero visto. bueno, si no fuera Y en ese esa caso situación, tengo que ejecutar, tengo que ejecutar en el mismo expediente, ¿no? ¿Se ejecutan sí, los el juez honorarios ahí? competente va a ser el del expediente. Normalmente se forma incidente por separado. Ahora, vos podrías también expedir, hay dos formas, podés hacerlo así, o podés pedir que se expida testimonio de tu regulación. Eso Y ya con no ese, es lo mismo, no es lo mismo que cuando ya me regularon, porque ya lo tengo. sí, ¿vos en qué estado estás entonces? Ahora, ¿no te regularon Y, todavía? sí, fue primera audiencia, me regularon. Segunda audiencia, me regularon. Quedaron firmes los honorarios. Yo los de las primeras audiencias sí se lo hice firmar, lo notifiqué y lo presenté en el expediente, pero el de la segunda audiencia nunca apareció. Lo notifiqué por WhatsApp, si se quiere, que hoy en día se está usando Está mucho bien. también. Bueno, del que si vos no querés ejecutarlo ahí mismo, en el mismo juicio donde tramita el principal, podrías hacerte, esto para cualquier juicio, hacerte otorgar por secretaría testimonio de la regulación, y ese testimonio hace las veces de un título ejecutivo. Con eso te vas e inicias la ejecución donde quieras. Claro, mucho más fácil, ¿no? Y, Eso, Va, más... hace de cuenta que tenés un pagaré en la mano con ese testimonio. y en el caso del incidente, ¿la carátula es la misma que el principal o es mía la Te va a carátula? caratular por tu nombre. Claro. Vos contra, La fe contra tal por regulación de honorarios o algo así sobre Ejecución de honorarios. regulación de honorarios. Y en algún momento dice incidente, algo así, eso, porque nunca tramité nada por incidente. Se Esa duda me- entiende que la ejecución va a ser un incidente de aquella cuestión. Ahora, en el caso de iniciarlo por separado, vas a tener como un juicio ejecutivo. No, voy a esperar a que siga aumentando el luz por mala leche, porque De uno todos fue hoy. modos, vamos a lo principal. ¿Qué vas a cobrarle? Porque si no sabes ni dónde vive y no tenés bienes, ¿qué le vas a cobrar? Claro, Bueno, qué sé yo, trabaja en negro. capaz que tiene Claro. capaz que tiene una Fender Stratocaster que me sirve, algo tirado en la Bueno, casa que pero me por eso sirve. pero ¿qué le vas a embargar? No, no, es que todavía no sé. Lo que pasa es que Ah, por tampoco eso. pedí un informe sobre sus bienes, según sé no tiene nada, pero igual quiero molestarlo. O sea, es el hecho de decir, te quiero meter una inhibición general de bienes, lo que sea, por mal tipo, porque uno confió, lo ayudó, volvió a ver a su hijo en este caso. Y es así, Sí, y es es parte cierto. también de entender que vivimos de esto. Y Y sí, uno es así. los honorarios profesionales tienen carácter alimentario, así que Bueno, esto te estoy permite. dejando que aumente, voy a seguir que corre honorario, que se aumente el IU, Sí, que le corran y los pequeños. también, ¿sabes qué? A veces uno se olvida. No, yo no me Se voy a olvida que olvidar, tiene. por lo menos de esto, porque tengo hambre. Claro, hay que tenerlo registrado porque pasa el tiempo y quedan esos honorarios ahí pululando. Sí. Bueno, seguimos. Honorario ¿A mejor fortuna? regulado. No. ¿Cómo, Héctor? Digo, si a mejor fortuna, Mauro puede llegar a cobrarlo, ¿eso? El tema, pero no es el tema que no tiene bienes o que no tienen Ya ¿no? tienen la mala acción. Claro, se le escapó. Y ni siquiera fue honesto, ¿no? O sea, Si no lo es hubiera una dicho no persona te puedo pagar, comprometida. te lo tomás de una forma, pero si te dicen quédate tranquilo, te voy a pagar, y es como, bueno, dale, estoy esperando. Es así. Sí. Y también Hasta uno que, sabe pero también y le dice, si no pueden pagar, que estas vayan a una cuestiones, defensoría del Estado. y estas cuestiones de familia también, a tu beneficio, tienen que no se cierran nunca. O sea, va a suceder otra incidencia que va a aparecer. Porque no son esos juicios que se terminó y no los ves nunca más.
porque el hijo demanda atención, porque hay una situación de pedido de régimen de visitas, de alimentaria, o lo que fuera, de tenencia, se reabren. Entonces, puede generarse otra actividad en el expediente, en el que vos tengas acceso o tengas noticia también, ¿no? Bien, ¿cómo seguimos, Vicky? Bien, vamos con honorarios regulados. Retomamos. Bien. Bueno, la escala. Si tuviéramos base o monto, por ejemplo, en el caso nuestro que dictamos sentencia, hicimos la liquidación, ¿se acuerdan? Tomemos ese ejemplo, teníamos una liquidación aprobada y firme por 300.000 pesos. Sobre esa base, ustedes van a regular honorarios. ¿Cómo? Teniendo en cuenta este margen del 10 al 25%, teniendo en cuenta si ganó o perdió. Si es ganador, supongamos que le regulamos el 20%, si es al perdedor, le vamos a regular el 70% de eso. ¿Puede ser de nuevo cómo es? 20%, Claro, si es 70 del ganador, 20. claro. Si es ganador, vos le regulás en la escala del 10 al 25%, ponele que le regulaste el 20%. Y al perdedor le regulás un 70% de lo que le regulaste al ganador. Ahí va. Claro, pero 20%, ese porcentaje lo determina el juez, la jueza, nosotros. Claro, sí, no. Al regular honorarios el juez determina Ah, por eso. Y el está bien. porcentaje y le hace el cálculo. Ustedes tienen acceso, Vicky después se lo vamos a mostrar, no sé si lo conocen ya, tienen acceso a un cálculo de honorarios en la página de la Corte, ¿lo vieron? ¿Lo usaron? Eso está bueno para tener parámetros, le hace el cálculo el sistema actualmente, y le calcula también pueden ustedes fijar el porcentaje, y pueden ustedes determinar si es ganador o perdedor. Y otra cosa más, que ahora les vamos a dar la ficha, muchas veces sucede que influye el carácter en que se presenta. No es lo mismo ser apoderado que ser patrocinante. Y no es lo mismo ser apoderado y patrocinante, los dos en uno. Cuando voy con otro abogado que me patrocina. Esto no sé si lo vimos, pero sucede mucho en los juicios en los que yo no manejo mucho la especialidad, porque, por ejemplo, soy un buen procurador, gestiono la causa, pero es un caso de daño ambiental. Entonces me hago patrocinar por un abogado ambientalista o por un abogado especializado en derecho ambiental, en cuestiones de consumidor, en derecho administrativo. Maneja él la cuestión de fondo, pero yo manejo el procedimiento. Entonces, hay un abogado apoderado patrocinado por otro. Eso es doble actuación. Mirá. Y ahí, esa regulación no va a ser doble, sino que va a tener distinto porcentaje. Le va a corresponder más, aunque le parezca a ustedes mentira, más al que nos patrocina que al apoderado. Pensé que era al revés. No, el que me da la especialidad, que me patrocina a mí como abogado, le va a regular más que a mí que sigo el proceso. Y además la Porque él regulación aporta. es individual, ¿verdad? O sea, es individual para el letrado patrocinante Exacto, e individual para el apoderado, digamos. exacto. Pero se desdobla el porcentaje. Ahí en la ficha después le vamos a pasar, ¿no, Vicky? Sí, lo que pasa, no puedo tengo que dejar de compartir. Ahora les paso la Bueno, ficha. no importa, se las pasamos por WhatsApp. Pero Sí. van a ver ustedes, que no les llame la atención, que en la última parte dice apoderado tanto, patrocinante tanto, y patrocinante con procurador o quien me patrocina tanto. Bien. Es el artículo 29, creo que el que... A ver.
que era el 29, no estoy segura. Son 2/3. Y un Claro. tercio apoderado. Vicky, perdón, ¿te puedo manguear si serías tan amable de compartirnos este PowerPoint? Sí. Ahora Gracias. ahora Totales. lo tenemos, les paso la ficha donde van a tener todas las escalas, donde después, bueno, ustedes van a tener que ir viendo la alícuota, digamos, cómo le van a establecer con el artículo 16 en base a esto que estuvimos hablando. Y después también con esto del carácter de los abogados, de cómo se regulan según el carácter en el que intervengan. Yo igual ahora les paso todo. Tengan en cuenta que hasta ahora hablamos de liquidación aprobada de firme, tenemos todo clarito. Muchas veces sucede que es el artículo 27 que no hay un monto liquidable o fácilmente liquidable, sino que está referido a bienes, por ejemplo, bienes inmuebles, derechos reales, tenemos créditos, pero que no se pueden determinar, uso, habitación, nuda propiedad. Tengan en cuenta que ahí, por ejemplo, cuando se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre ellos, si no se han tasado, se tendrá como cuantía el valor de la evaluación fiscal, que se incrementará en un 20%. No obstante, reputándose estas inadecuadas, a esto vamos, el profesional estimará el valor que le asigne. Ustedes pueden disconformarse al momento de la regulación, ustedes pueden acompañar la evaluación fiscal más el 20%, pero aún así pueden disconformarse y decir cuánto es para ustedes el valor. De eso se dará traslado y, en definitiva, el juez determinará, pudiendo designar un perito tasador o un perito que evalúe el valor del bien o el derecho real sobre el Sí, bien. pero ahí se suma también honorarios del perito, entonces. Sí, pero a veces tenés tanta diferencia que lo tenés computado a favor el honorario del Claro, perito ahí. vale la pena. Y además, O las las costas no te diferencias que hay corresponden a en vos. Claro. la evaluación fiscal y la evaluación real es monstruosa. Claro. Sí, la Miren, diferencia. además, sí, Ahí te quería, justo estar en este tema que tengo una duda. Yo tengo un caso en laboral, ¿sí? Donde estamos pidiendo rescalafonamiento de una persona que lo denomina una entidad pública nacional como jefe de un sector, ¿no? Durante 6 años. Después, por cuestiones de idas y vueltas de política en realidad, cambian las autoridades, nunca lo nombraron, pero trabajó durante esos 6 años en esa situación. Yo estoy pidiendo rescalafonamiento. Está claro que si ganamos el juicio, una de las partes que estamos convocando es un perito contador para establecer qué cantidad de plata y de dinero con intereses y demás le corresponderían en el nuevo rescalafonamiento. Entonces, los honorarios irían en línea con, siendo ganadores nosotros, lo que determine en el monto el perito contador. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Dios quiera que no, pero vamos a suponer que perdemos el juicio, donde no se reconoce el derecho al rescalafonamiento y queda todo igual. Ahí vamos a lo que sería, porque acá estoy viendo el artículo, el 27, acá no habría derechos creditorios, pero volveríamos al esquema que planteaste al inicio, que era por etapas, por ejemplo, Sí. un cuarto, medio, un Hay que cuarto, ver la parte probatoria. en el juicio laboral qué escala o qué
porcentual tenemos, si no varía, yo creo que es igual, pero habría que repasarlo eso. De todos modos, ten en cuenta que podrías aplicar el 27 a infine, donde dice, si el valor que asigna el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, o el que hubiera propuesto el obligado, las costas del incidente serán soportadas por este último. De lo contrario, serán a cargo del profesional. Este procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la regulación de honorarios. Las actuaciones tendientes a la determinación de la base regulatoria en cualquiera de las instancias no generarán en ningún caso costas para los letrados, a excepción de las indicadas en el párrafo anterior. O sea, que vos estés determinando esto, es para él, en definitiva. A vos no te está perjudicando en el tema de la regulación de honorarios. No es que vas a tener una condena en costas distinta. Vos lo que vas ahí es a cobrar menos honorarios porque el valor de la base va a ser menor. Claro. Pero no vas a tener otra condena, no vas a tener que cargar con costas extras por lo que estás averiguando. Estás dentro del juicio principal, entiendo. Sí, está dentro del juicio principal. No. Vas a tener, lamentablemente, bueno, incluso me parece que no te va a modificar tampoco la graduación de los honorarios. O sea, lo que te va a variar acá es el monto sobre el cual vos vas a computar todo. Si es sobre el rescalafonamiento o no. Ujú. Me parece. Bien. Habría que ver si hay alguna disposición contraria, pero no tengo entendido que no. Ok, gracias. ¿Y vos no hiciste un contrato por separado por tus honorarios? No. No. En eso soy apoderado de él. Bien. Bueno, si hay condena en costas, vas a ir contra el obligado al pago. Ujú. Pero me Lo parece que que te va a variar. lo que preguntaba Sí. Ale, perdón Ale, corregime si yo entendí mal, pero lo que yo entendí de tu consulta, Ale, era que cómo iba a ser la base sobre la cual se iban a regular tus honorarios en caso de que Claro. saliera vencido, o sea, que perdieras. Claro, porque en la parte vencedora, vamos a suponer que nos toca vencer, vamos a ir en línea con lo que el perito contador haya demostrado que le deberían pagar a mi cliente. Pero el Vamos a juicio suponer principal, ¿por cuál es? ¿Vos qué por el estás pidiendo? rescalafonamiento, que son 6 años Bien. de una actividad O no sea que reconocida. si no te hacen lugar, te rechazarían la demanda. Exacto. Entonces, Ah, desde ahí que no tenés digamos, un parámetro monetario, digamos, numérico, ahí va a ser por etapas, entonces, la medición de honorarios. El inicio, la parte probatoria y la sentencia. ¿Sería así? vos si tenés sentencia, pero vos interviniste en todo el juicio, ¿no? Sí. Todavía no terminó Bueno, y estamos terminando claro, pero, la parte o sea, probatoria. claro, sí, te tendrían que regular por todo, por el total del juicio. Porque vos no es que No, está intervenís en una bien. sola etapa. Capaz no soy claro. Si ganamos el juicio con el parámetro que pone el perito contador, que en 6 años, vamos a suponer un número X, ¿no? Cualquier cosa, digo, 3 millones de pesos que le deben más el rescalafonamiento. Fuimos ganadores, el honorario va a ir en línea con eso, porque está determinado en la parte numérica. Si perdemos, no va a haber ningún tipo monetario, pero entonces nos van a tomar por las etapas, digamos, la parte regulatoria. En cuanto a honorarios, Si ¿no? perdés en cuanto a honorarios, a vos te van a tomar por lo que él ganaba originariamente, sin este rescalafonamiento. La base pecuniaria a los efectos regulatorios va a ser lo mínimo que lo que ganaba, por lo cual vos estás reclamando. Vos decís, Ok. bueno, ganaba 100, pero tendría que haber ganado 200. Ese 200 vos no lo pudiste probar. Entonces quedó en Ok. 100 la base regulatoria. Ahora está bien, ahora sí. Está bien, perfecto. A los efectos regulatorios, base ese. Porque siempre Bien. vamos a los efectos regulatorios al motivo del juicio. El motivo del juicio puede ser un daño y perjuicio. Yo probé que me chocaron y te quedé con una incapacidad de tantos. Bueno, el valor de regulatorio, la base regulatoria va a ser 2 millones. Ahora, me rechazaron la demanda y ahí vamos. El artículo 23
de la ley dice que para los casos de rechazo de demanda, de los cuales ahora vamos a detenernos, dice, en los juicios por cobro de suma de dinero, la cuantía o monto del asunto a los fines de regulación de honorario será el total reclamado en la demanda o reconvención. Si la liquidación final por todo concepto fuere mayor, esta será considerada como base regulatoria. Los honorarios correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas deberán ser reguladas en forma independiente. Cuando fuera íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor del monto del pleito el total reclamado, incluyéndose los intereses si hubiera integrado la pretensión. Los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojara resultados notoriamente inequitativos, lo que debe ser debidamente fundado. En los casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado, con más sus intereses deducidos en un 50%. Esto es totalmente irrisorio, porque no puede entenderse que a mí me rechacen la demanda y me regulen honorarios en base a la consideración que yo hice cuando reclamé. Iba a decir Porque eso. hay una desproporción, a veces están infladas las demandas, es algo que es imposible, es una injusticia. Entonces, ha dicho la Corte, y se ha cansado de aclarar, que en esos casos, por eso les digo, el artículo 23 está copiado del 8904, y no ha tenido en cuenta la jurisprudencia de la Corte y de las cámaras, innumerables fallos, ha dicho que cuando hay una desproporción excesiva entre lo que yo reclamo en la demanda y hay rechazo de demanda, debe determinar el juez el valor de la base regulatoria para que no sea una desproporción. Y en esos, les digo, se están usando un fallo de la Cámara Primera Sala Tercera, que es, bueno, es difícil de pronunciar, pero es la causa 255-552, es Yeden Tiago contra Casentini, Rubén, sobre daños y perjuicios, y tenemos también una de corte, Vicky, que debe estar citada acá en el Power, donde la Corte dice, y la Cámara dice, bueno, ojo, cuando esto sea una desproporción, no apliquemos el artículo 23. Determine el juez cuál sería la base regulatoria y con qué parámetros. Bueno, con lo que entiende el juez que de haber prosperado la demanda, hubiera tenido sentido, hubiera sido una evaluación, una base regulatoria coherente. Pero eso tiene que fundarlo el juez. No puede hacer cualquier cosa, tiene que hacer toda esta elaboración del artículo 16, tiene que decir en el caso de, que decía Alejandro, bueno, esto que reclamó no se pudo probar, que de haber sido la recategorización hubiera sido por tanto en tal periodo, pero yo no puedo regular honorarios como si hubiera ganado el juicio, porque no tiene sentido, es un juicio que se pierde. ¿Cómo voy a regular honorarios en base a la demanda? Con ese criterio, inicio una demanda, pido una barbaridad y lo dejo morir. No importa si me la rechazan, si total... Claro, no tiene sentido el artículo 16 tampoco. Claro, tampoco, claro. Entonces... ¿Ale, vos lo ves muy mal el juicio? Digo, porque tenés como una posición como que podrías llegar a perder. ¿Lo ves como...? No, sí. El tema es, depende de la visión del juez, porque se incumplió todo, lo voy a resumir porque no quiero entrar en algo puntual, pero se incumplió en todo lo que corresponde en un nombramiento de una persona, de un recurso humano, ¿sí? Eso vos lo podés acreditar con los expedientes administrativos, porque si sí, era... está presentado y demás. El tema es que esa situación, más allá de que no se cumplió con lo que deberían haberse cumplido, también un juez puede, yo creo, y Cecilia, corregime si no es así, depende si hay un juez que tiene una mirada netamente con los procesos que tiene una entidad pública, ¿sí? Que son los netamente formales, y si pongo un recurso y no cumplí con el decreto, porque se determina por decreto una función,
interna en un ente como el PAMI, que en este caso es la Justicia Federal, es el PAMI, el empleador. Un juez puede mirar y decir, bueno, pero ¿se cumplió todo el proceso? No, no se cumplió. Entonces, no amerita el reclamo. Ahora, si el recurso fue mal utilizado, no cumplieron con todos los derechos laborales que corresponde a una persona que lo ponen en una función durante 6 años y no le dan el nombramiento. Ahí hay otra mirada. Si es un juez que va a la profundidad de la situación y a la desprotección del recurso, yo creo que deberían darnos lugar. O sea, Sí, más depende de de la prueba mirada del juez. contable es de, claro, de apreciación. Claro, claro. ¿Y qué prueba Probado tenés está para y tenemos hasta sustentar los testigos también? de ellos que salieron en contra de ellos. Tenés prueba. Bueno, ahí determinante quién vote en primer término y qué criterio tiene cuando vote el juez laboral. Lo que pasa es que es federal, Cecilia, es uno solo el juez. Es uno solo. Bueno. Claro, ahí es a todo nada. ¿Sentencias? ¿Estuviste chusmeando algunas sentencias de ese juez? Capaz te sirve eso también. Sí, para ver sí, no lo vi. No cómo lo vi. viene su criterio, cómo viene siendo su criterio. También para adelantarte vos. Igual yo creo que en estos casos, igual lo digo por el total desconocimiento, porque no sé bien cuál es la causa ni demás, pero es fácil de probar porque la administración pública tiene que tener todos los reclamos que se hicieron de solicitud de recategorización, porque él tendría que haber iniciado la solicitud de recategorización. Está terminado el expediente administrativo con la negatoria, de parte de ellos. Claro. Pero está todo recontra completo, sí, sí. Ahí, vamos a ver lo siguiente. Bueno, repasate eso, pero ten en cuenta este artículo 23, este fallo, y seguramente el de corte también te va a servir. ¿Cuál es, Cecilia, el fallo? Pero no lo puedo anotar. Ahí, Vicky, ¿lo tenés? Te lo paso a Vicky, lo pones en el chat, te lo paso con una fotito porque es raro de pronunciar. Dale. Igual yo ahora se los busco y les paso todo el material. Terminamos la presentación y les paso todo. Ahí está. Cámara primera, sala tercera, La Plata, causa 255-552. Es con SH Schedel, doble D, Thiago, contra Casentini Rubén, Sueños y Prejuicios. Ahora se los paso. Bueno, de todos modos, 2 o 3 cositas más. Recuerden ustedes que para transacción, si van a hacer un convenio, la base será el monto de la misma, incluso para los abogados que no participaron en el convenio, acuérdense. Y el artículo 28, ya se los leo, en cuanto a las, bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? El artículo 28 les da las etapas. Proceso ordinario, sumario, sucesiones. Y lo que tienen que tener en cuenta es cuándo ocurre la transacción. Porque si ocurre demanda-contestación van a tener una etapa, a los efectos regulatorios. Si ocurre ya después de la sentencia van a tener etapas cumplidas. Y así sucesivamente. Sí. Recuerden que los honorarios de segunda instancia son un 25%, entre un 25 y un 35% de los de primera instancia. Y esto es muy importante porque a veces voy tantas veces a cámara que por ahí gané, pero terminé perdiendo en el principal y los honorarios terminan repartiéndose, ¿no? Con las actuaciones de instancia. Lo mismo con los incidentes, ojo, cada cuestión incidental con condena en costa genera honorarios. Y van a tener entre un 20, sobre la escala de un 20 a un 30% de lo que se le reguló en el principal. La ejecución de sentencia lo vimos, pero acuerden que es un 50% de los del principal. Tengan en cuenta también que no lo dijimos, que en las sucesiones, si se nombra partidor, tiene derecho a regulación de honorarios entre un 2 a un 3% de los bienes a dividirse.
En los ejecutivos se diferencia de si tiene o no excepciones. Si tiene excepciones, va a tener más regulación que sin excepciones. Y lo mismo la diferencia entre si es apoderado o patrocinante. Ahí en la ficha nosotros le ponemos un cuadrito, que ese cuadrito está hecho en base a lo que regula la Cámara. Los porcentajes que están tomados ahí son los porcentajes por los cuales regula la Cámara. ¿Qué más tenemos en el Power? ¿Me olvido algo, Vicky? Creo que no, sí, tenemos, bueno, el caso del apoderado nos quedó, y firmeza de los honorarios, pero es lo que ya vimos. Bueno, eso lo van a calcular ustedes. Les vamos a dar expedientes para regular ustedes, honorarios, para que pongan en práctica todo esto. Son expedientes que entraron esta semana pidiendo regulación de honorarios. Los tomamos de ahí. Y les voy a agregar uno está bueno para que lo analicen y lo trabajemos, que es de honorarios extrajudiciales. Es un abogado que la persona le encarga una gestión ante la Dirección General de Escuelas, creo que era, para hacer unos trabajos. La gestión se hace y no le paga. Y el expediente, Vicky, es el 826-124 del CIMIR 1. Ese está muy bueno. 826-124, porque van a ver todo el trámite de gestión, que no sucedió la gestión del abogado en un expediente, sino que sucede afuera, se le encargan tareas, y eso devenga honorarios. Este es el caso que hoy comentábamos. Yo lo estoy viendo cada vez más seguido en el juzgado. Antes no lo veía, y este año 2022 tenemos 2 ingresos de trabajos extrajudiciales que vienen al juzgado para regular honorarios. Bien, y después tenemos, Vicky, bueno, ojalá es ambicioso, pero me gustaría, no sé qué les parece, ver de extrajudiciales. Daniela, se va. Bueno, chao Daniela, llévate la tarea. Buenas vacaciones. Me gustaría que vean estas regulaciones de horarios, cómo las harían. Sí. En un ratito me voy. Ah, bueno. Bueno, entonces aprovechá, anotate todo, así lo tenés para trabajar. Las regulaciones de horarios pongan en práctica todo lo que vimos. Qué tipo de proceso es, qué etapas cumplieron, si hay base regulatoria definida con monto, si hay que determinarla, si es una cuestión incidental, si es la principal, si son provisorios, si son definitivos, cómo se presenta el abogado, si es apoderado o patrocinante, apoderado que se hace patrocinar, si es ganador, si es perdedor. Este ejercicio es bueno porque es lo primero que les preguntan. Primero, ¿cuánto van a salir del juicio? Ya sea que sea su cliente o sea que van a cerrar una transacción. ¿Cuánto vamos a regular? ¿Saben las veces que no sé si te pasa, Vicky, que vienen los abogados al juzgado a preguntar cuánto es una regularidad por este expediente? Entonces, determinar esto y tener esta posibilidad de calcularlo ustedes, gestionan mejor la causa en todas las etapas, ya sea en el inicio con su cliente o posteriormente en una transacción. Hagan el ejercicio, agarren la calculadora, estimen ustedes cuánto sería y cómo sería, o las dudas que les surjan. No sé cómo los vamos a distribuir, Vicky, si van a ser todos todo. Si eligen el extrajudicial, ese ya está todo resuelto, pero no es una cuestión de que hay que regular honorarios en base a esto que venimos viendo, es una cuestión externa. Vean el procedimiento ahí. Bien, yo les pasé aproximadamente, tenemos 7, así que pueden hacer uno cada uno. Podrían elegirse un caso cada uno, y si quieren pueden ver todos. El de extrajudicial, que alguna vez les puede llegar a pasar, que es el último que les pasé: García Sánchez contra Veguegas, María Fernanda, fijación de honorarios. Ese que es fijación de honorarios extrajudiciales es el último, que estaría bueno que lo vean todos. Y los son para que cada uno vea que están en estado de regular honorarios. Ahí van a tener que ver qué tipo de expediente es, cuál sería la base, ponderar, ¿no?, esto del artículo 16, ponerlo en práctica hacia lo que ustedes crean.
y ponderar a ver cómo harían jugar esa alícuota para regular horarios. Así ¿Alguien que buscó los deberes que había que buscar, de dónde surgía que puedo yo representar a un familiar? ¿Y en cuyo caso qué pasa? Nadie. No me constan esos deberes. ¿Cómo ¿No sé te si no constan? tenemos nada de eso, eh? La que Habíamos dicho de dónde surgía la posibilidad de representar, es una pregunta muy común, de dónde surgía la posibilidad de representar a un familiar y no cobrarle honorarios, no estoy exento de esa percepción, y ahora con la nueva ley se agrega, además del cónyuge y el hermano que no estaban en la anterior, se agregó el conviviente. Esto surge del artículo 11 de la ley. El abogado que intervenga en actuaciones judiciales realizadas en representación o patrocinio de ascendientes, descendientes, consanguíneos, afines, hermanos, cónyuge, pareja unida convivencialmente, cuyos honorarios fueren exclusivamente a cargo de aquellos, podrá solicitar que no les sean regulados, y en este caso el pedido se considerará renuncia definitiva a la regulación y cobro de los honorarios respectivos. Eso le es muy favorece. común. Perdón, Mi familiar le cobra igual los honorarios. Peor. Va a ser asado de por vida ese. y en causas propias también puede ser, ¿o no? Sí, en causa propia es el que sigue. Artículo 12. El abogado procurador en causa propia podrá percibir sus honorarios y gastos cuando la contraparte hubiera sido condenada en costas. Y ahí él pide que se le exima de los aportes. Pero los gastos de presentación siempre tienen que estar, ¿no? ¿Puede ser eso? Sí, eso sí. Sí, sí. Sí o sí. Bien. Otras veces puede pedir que se le regulen en el mínimo. Eso lo pueden hacer en cualquier proceso, para pagar menos aportes o porque quieren que regulen el mínimo porque pactaron otros honorarios. Una Claro, pregunta eso muy está bueno. común. Sí, Mauro. Digo, por ejemplo, no sé si está bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Si uno ya tiene un pacto de honorarios, por ejemplo, donde se pactó algo por encima del mínimo, pero uno podría pedir el mínimo para que el cliente pague menos de aporte. Eso es lo que hacen. Y otra cosa que hacen es ceder los honorarios a otro profesional por la categoría que tributan. Eso es muy común también. Está permitida la cesión. Lo que sí, vos tenés que hacerte cargo de tus aportes. Vos, por ejemplo, sos responsable del cripto y le cedes tus honorarios a un monotributista. Pero lo haces, digamos, es una sesión de derecho gratuita, es una ficción. Claro, digamos. claro. A los efectos impositivos. Eso Ojalá se fuera ve. responsable en cripto. Sí, no sé. Eso se ve. Ya vas a Bueno, llegar, Mauro. es la realidad. ¿Qué va a ser? Son gajes del oficio. Bien, se distribuyen entonces, hacemos así. Vean todos, cada uno hay una sucesión, hay un ejecutivo, hay daños, hay un poco de todo lo que vimos. Y hay una extrajudicial. Sí, si les parece, los que estamos acá agarren un expediente del grupo, porque yo los pasé todos, y están todos de la MEB, así que pueden buscarlo con los datos de la MEB. Si les parece, agarren uno para que no hagan todos el mismo. ¿O Son quieren todos que los electrónicos. distribuyamos ahora? Si les parece. Dale, mejor. No sé, ¿Sí? se cortó, no sé lo que dijiste. Si les parece, ¿se me escucha ahí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí. ¿Les parece? Los distribuimos ahora. Mauro, ya que estamos, ¿te parece hacer el de Ali con triunfo? Justicia 2020. Dale. González Núñez, ¿quién está? A ver. Héctor. Después vemos si necesitamos que alguien más se una con ustedes o si quieren hacer de a dos. González Núñez con Barrera, Héctor y Esteban, que son como el equipo.
Dale. Esteban no está hoy. Ah, bueno, ¿con Alejandro? ¿O Alejandro querés Bueno, hacer algo? Dale. Erika Chazarreta. Chazarreta Sucesión. Chazarreta Juana. Dale. Ahí. Gracias. Joaquín Lavalle de Grisolia. Que tengan la ficha, Bien. Vicky, ¿eh? Ya se las pasé, sí. Estefanía Sesmond Mazzoli. Y me queda Karen García. Igual si todos pueden ver el de García, mejor. Porque ese es el de... Fíjense que no hablamos de la prescripción, pero en la ficha tienen los artículos. Sí. Ok, no sé qué va a salir de esto porque yo nunca hice esto. Jamás hice esto. Así que no esperen mucho de mí, es lo único que voy a decir. Por ahí te sorprendés, encontrás una nueva habilidad. Tal cual. Es para aprender. Está buena. Me acaba de pegar un paraguaso en el ojo, Erika. Abrió el paraguas, me pegó con una punta, no sé qué pasó ahí, hasta acá llegó. Tranquila, Bueno, Erika. yo aviso porque, no sé, en 20 minutos, 30 minutos no esperen una buena regulación. Bueno, pero hacete la estrategia, cómo trabajás, qué te fijas, hacete el paso a paso, qué tipo de juicio es, ubicas las etapas, te fijas a quién le vas a regular, quién te está pidiendo la regulación, si tenés el juicio terminado, si se presenta como patrocinante, hay un montón de cosas que vos podés determinar, aunque no te dé el número, pero hay un montón de cosas que después de la ficha y con lo que hablamos podés hacer perfectamente. Bien. Bueno, a trabajar, nos encontramos en un ratito. Yo los dividí en salas para que para que trabajen, porque cualquier cosa, si necesitan que charlemos o algo, me llaman a la sala y pasamos a la sala y lo hablamos, si les parece. Así que vamos a distribuir. ¿Sí? Yo me retiro un ratito antes. Buenas vacaciones a todos. Bueno, Daniela, Nos gracias, vemos buenas vacaciones, a la buen vuelta. descanso. Gracias. Chao, Gracias a Dani. todos. Chao. Besos. Felicidades. Vayan ingresando a las salas y cualquier cosa me llaman y yo entro con ustedes a las salas donde estén. Alejandro, te asigné con Héctor. Sí. Lo que pasa es que toqué y me volvió. Bueno, te vuelvo a asignar. A la 1. Ahí está. ¿En la 2 estoy? En la 1. Por acá me aparece la 2. Ahora sí la 1. Ahora sí. La 1. Ahí está. Perfecto. Gracias. Dale.